pues miren la clase, ¿ya? Entonces, Es miremos que esa aquí. clasecita sí ayuda a rectificar, a mirarlo. Claro, exactamente. Entonces, en el YouTube ya queda guardado. Entonces, Sí, miremos aquí. Ojo. Entonces, esta es nuestra tendencia, ¿no es cierto? Aquí estamos con la explicación del order block, ¿sí? Y digamos, ¿no es cierto? Que ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer, ¿no es cierto? Ya vamos a unir, ¿no es cierto? Un order block y un imbalance cercano a este order block. Digamos, ¿no es cierto? En este caso que esta velita la vamos a reducir a hacerle más pequeña y a esta velita la vamos a hacer un poco más grande, miren. ¿Ya? Fíjense en ustedes aquí, ¿no es cierto? A esto le vamos a poner un poquito más por acá, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en el precio entre vela y vela alcista? Esta primera vela, ¿no es cierto? Verde alcista, resulta que vino hasta este punto. Fíjense en ustedes. Ahí, ¿no es cierto? En la segunda vela, ¿no es cierto? El precio quiso bajar, pero fue rechazado y finalmente terminó en una vela alcista, ¿sí? Ahora, fíjense en acá, en la tercera vela. En la tercera vela, ¿no es cierto? El precio empieza aquí, baja un poco y también empieza a ser una vela alcista. Termina siendo una vela alcista. Pero fíjense en aquí en este espacio, ¿no es cierto? Se produce el famoso imbalance, miren. Aquí está el imbalance, el fair value gap, ¿no es cierto? O la ineficiencia. Entonces, cuando nosotros, ¿no es cierto? Podemos mirar un imbalance, ¿no es cierto? Más un order block. Ahí nuestras probabilidades, ¿no es cierto? En esta partecita, fíjese. Aquí tenemos un imbalance y vamos a ponerle nombre. Y vamos a ponerle imbalance. Y aquí tenemos nuestro imbalance, nuestro espacio. Y aquí, ¿no es cierto? Tenemos nuestro quién. Tenemos nuestro order block. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer hasta acá, nada más, hasta ahí, hasta aquí. Esta zona es una zona de alta reacción para el precio. O sea que aquí la probabilidad de que se dé el trade es más alta que en otras zonas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos ver un imbalance y un order block, ¿no es cierto? En una temporalidad media buena, ¿no es cierto? Que esté sacando liquidez acá también. Fíjense en ustedes, viene esta mechita para acá, ¿no es cierto? Aquí hace una última sacada de liquidez chiquitita, miren. Chiquitita, 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 viene, hace una última sacada de liquidez, una neutralización inferior. Sí. Entonces, ojo, aquí había dinerito, aquí había muchas órdenes puestas. Viene el precio y pum, sacó esta, estas órdenes, ¿no es cierto? Las invalidó. Hizo que se cree un order block, ¿no es cierto? Desde la mecha hasta el final de la mecha, ¿no es cierto? En esta partecita, desde la mecha de la vela anterior bajista hasta el final de la mecha de la vela alcista, ¿no es cierto? Se crea, no es mi order block. Fíjense en ustedes, le alargan, ¿no es cierto? Nuestro order block. Sabemos que aquí hay un imbalance y hay un OB, un order block. ¿Qué quiere decir? Que esta zonita va a ser muy buena para tomar un trade, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener muy en cuenta que cuando yo tengo un imbalance y tengo un OB, esta zona, ¿no es cierto?, va a ser excelente para tomar un order block. Pero acuérdense, tiene que tener mi estructura. Tiene que tener mi estructura. Acá vemos que hacen también un poco de estructura. E incluso si no hiciera esta estructura, ¿no es cierto? Digamos que el precio no cumple y no hace esta estructura, solo viene y hace esto, ¿no es cierto? Aquí, solo viene y hace esto, ¿no es cierto? Entonces para mí incluso es válido. ¿Por qué? Porque aquí, ojo, lo que viene es a que, ahora lo que decía Hernán, ¿no es cierto? Lo que viene el precio.
¿Es a quién? A cubrir el imbalance, activa el bloque y se va. Miren, entonces esta zona es súper importante, porque incluso, ¿no es cierto? Como les decía, incluso si es que ¿no es cierto? No hacen la estructura, la probabilidad de que venga a cubrir nuestro imbalance y a su vez venga a activar un bloque es más alta que en otros casos, ¿sí? Porque tenemos aquí el imbalance y el bloque, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener muy claro y muy en cuenta cuando está el precio yendo a tocar un imbalance y de plano tenemos un bloque, ¿no? Entonces nosotros decimos, ah, qué chévere, aquí tenemos un imbalance, aquí hay un OB, entonces esta zona va a ser muy buena porque de pronto solo puede venir aquí, rellena el imbalance y se va, y le activa al bloque y se va, miren, incluso en esta partecita bien chiquitita, ese viene y se va. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de aquí de que venga, active, ¿no es cierto? O ya rellene el imbalance o la ineficiencia y se vaya. O de plano puede venir con todo, paz, me activa el bloquecito y se va, ¿sí? Pero entonces, ojo, nuevamente, ¿no es cierto? Les repito que cuando tengo un imbalance y un OB, la zona, ¿no es cierto? Para realizar el trade va a incrementar la probabilidad, ¿ya? Entonces, al menos va a ser una muy buena zona para tomar un trade, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Y si es que hacen, ¿no es cierto? La estructura, ni se diga, ya viene, hace la estructura, aquí viene, hace el quiebre, ajá, pero mejor, porque ya puedo decir que incluso viene o puede venir acá, me activa esto y tengo que estar listo. Ya porque ya sé que aquí yo ya tengo que tener mi posición, ¿no es cierto? Tengo que saber que aquí va a venir mi posición. Va a ir para acá y mi stop loss va a estar máximo hasta aquí. Porque la última mecha que vino y se quedó fue aquí, ¿no es cierto? Entonces yo le paso un poquito más, ¿no es cierto? Hasta aquí, porque puede venir, ¿no es cierto? Le neutraliza esta o saca la liquidez de aquí y se va. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ya estar que pendientes o al menos tenemos que estar aquí, ya mirando esta zona como para un retroceso e irnos, ¿sí? O de plano, ¿no es cierto? Como decía me parece que también Hernán, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué temporalidades tomo? Ahora, si es que estoy tomando una temporalidad un poco alta, que venga y tome y active este bloque, entonces de plano ya voy a decir que ya, entonces ya me activó el bloque, ya voy a entrar en el bloque, ¿no es cierto? El stop loss le bajo hasta acá, digamos hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces ya puedo entrar, ¿no es cierto? Porque aquí ya me va a dar que en esta alzadita o en esta subidita ya me va a dar lo que yo necesito, un 1.4, un 1.5, un 1.3, que es lo suficiente, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si en esta cuenta, al menos de 200.000 que vamos a abrir de prueba, qué tal si ya le mandamos el lotaje de $15 o de $20? Estamos hablando de que si nos vamos a irnos por unos $50 de pips, de stop, ¿no es cierto? Pips de stop, van a ser $1.000 de stop, pero nos vamos a ir por unos 3.000 a $4.000 de qué, de take profit. Entonces estamos hablando que en esta subidita es más que suficiente. Sí, entonces eso tienen ustedes que considerar, ¿no? Por eso las entradas generalmente siempre hay que tratar de hacerlas en vivo. Es muy bueno dejar una entrada, ¿no es cierto? Que corra, así como yo les digo, dejemos que corra, pongámosle de $75 de pérdida, suficiente. Ya, pero, ¿no es cierto? Siempre es importante analizar qué es lo que está pasando en vivo para saber si hace estructura, si es que tenemos imbalance, si es que tenemos order block, si formó algo que nos ayude, entonces con eso nos vamos con todo, ¿sí? Entonces ahí incrementa la probabilidad de que el trade se dé, ¿no es cierto? Pero claro, si es que no se da, ya también le dejamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incluso a pesar de nuestro análisis tenemos imbalance, tenemos estructura, tenemos inicio de fractal. Y fíjense aquí, tenemos inicio de fractal, ¿no es cierto? Tenemos OB, ¿no es cierto? Tenemos sacada de liquidez, final. Tenemos un imbalance, ¿no es cierto? Tenemos otra vez aquí, ¿no es cierto? Este ya, luego les enseño que este es un traspaso de orden, ¿sí? Y luego les enseño ¿no? La siguiente, esperemos que el domingo o el día miércoles ya les enseñe el traspaso de órdenes. Entonces ahí ustedes van a ver, ¿no es cierto? Tenemos traspaso de órdenes. Y si es que a pesar de esto, ¿no es cierto? El precio viene
aquí nos hace creer que va a venir y va a activar y se va con todo y saca esto, ¿no es cierto? No es que nuestro análisis esté mal, sino es que ya el precio ya no quiso darnos, ¿no es cierto? Ya entonces ya no podemos hacer nada. Pero teníamos muchos factores, ¿no es cierto? Como para decir que nuestro trade iba a ser muy bueno. Como les decía, aquí teníamos inicio de fractal, ¿no es cierto? Teníamos estructura, teníamos un OB, también el precio viene y saca la liquidez, ¿no es cierto? Tenemos un imbalance, acá empieza a formarse estructura, ¿no es cierto? Nos muestra la estructura, pero si a pesar de esto, ¿no es cierto? Y es más, aquí teníamos, qué sé yo, estábamos apoyados en una zona de, digamos que aquí, ¿no es cierto? Estamos apoyados en una zona de 4 horas. Entonces, digamos que esto hubiese sido en una, ay, no sé, aquí. Ya, entonces, digamos que eso hubiese sido una demanda, ¿no es cierto?, de H4. Entonces, miren, el precio, aquí tenemos una zona fuerte para decir que qué, que aquí el precio podía rebotar y irse. ¿Y qué tal si, o tener una reacción e irse, ¿no es cierto? Pero qué tal si el precio solo vino, hizo esto, ¿no es cierto? No sacó y ahora sí se fue. Entonces, ojo, miren, a pesar de que nosotros tengamos muchas confluencias, muchos factores que sí pueden hacer que nuestro trade esté bien, a veces no se da, ¿no es cierto? Entonces hay que tener claro eso también. Entonces, pero ojo, pero estos factores hacen que, ¿no es cierto?, nuestro trade se incremente, ¿no es cierto?, con respecto a la probabilidad para que sí se dé. Entonces aquí nosotros lo único que tenemos que esperar es a que venga este punto, ¿no es cierto? O que venga este punto, o que venga este punto, o que venga este punto y se vaya con todo. Porque de hecho, ¿no es cierto? Esta zonita de demanda que nos dice H4 es una zona en donde nos dice, tengan cuidado de que aquí va a reaccionar el precio hacia la alza, ¿no es cierto? Entonces, porque alguna vez ya llegó bajo, ¿no es cierto? Hey, ¿qué pasó? Aquí reaccionó el precio, ¿sí? Entonces, por eso estas zonas son muy importantes. Y estas zonas, como van a ser temporalidades más altas, ¿no es cierto? Digamos que este es un OV, pero de H1, ¿no es cierto? H2, pongámosle, ¿ya? En 2 horas. ¿Ya? Entonces, fíjense en ustedes, nos estamos apoyando de una zona de demanda de H4, nos estamos apoyando de un OB en H2, nos estamos apoyando de un inicio de fractal, ¿no es cierto? Que tiene una estructura dada, ¿no es cierto? Nos estamos apoyando de un imbalance, nos estamos apoyando de quién? De la reacción, ¿no es cierto? Del precio. Entonces, quiere decir que aquí sí tenemos mayores probabilidades de que este precio, ¿no es cierto? Venga, ¿no es cierto? Haga un retroceso, reaccione, ¿no es cierto? Y se vaya con todo. Entonces, eso tenemos que tener muy, muy, muy claro de que estas, ¿no es cierto? De esto que estamos analizando en este momento, van a ser el punto de partida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos que identificar si es que tenemos zonas, ¿no es cierto?, para tomar un buen trade. ¿Sí? Entonces, eso sí es súper importante, ¿ya? Por eso yo les pido, ¿no es cierto? Sí les pediría que ¿qué? Analizando el trading view, mirándole la gráfica, ¿ya? Entonces esto nos permite que tener esa vista de águila que les decía, ¿no es cierto? Para mirar los imbalances, para mirar los OB, para mirar las neutralizaciones. Luego ya como les digo, luego ya les daré la traspaso de bloques o de órdenes. Luego les daré la liquidez, ¿no es cierto? Luego, la liquidez es súper interesante, súper importante. De hecho, yo también estoy entendiendo. Y esto es como que la parte que un poquito más me falta por entender, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando ustedes le vean a la liquidez no es tan difícil como uno cree. Sí, entonces yo al menos siempre le veía a la liquidez o me parecía súper interesante, pero resulta que ha habido tipos y tipos de liquidez, que eso es lo que me falta, de hecho, solo entender un poquito nada más. Entonces, ojo. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a, ¿no es cierto?, zonas de imbalances o ven, ¿no es cierto?, y que estén apoyados en zonas más altas para tomar órdenes de pronto? Bueno, está un poco como todo, ¿no? En el mercado no se sabe cómo mismo va a reaccionar a pesar de los estudios que uno se haga, porque de acuerdo al estudio que acaba de hacer usted, se esperaría que la reacción se haga acá abajo mismo, ¿no? En la mecha de acá abajo. Ujú. Pero en el mercado está medio confuso. Ahora, yo lo que quiero saber, eh, los imbalances, yo pensé que se generaban eh,
se topaban las velas solo con las mechas, pero veo que no, que son No. con velas completas y es un imbalance, ¿no es cierto? Y ya vamos Eh, a ver los o imbalances sea, acá, ¿no? Aquí solo es por la ah, parte gráfica, ¿no? Pero ya vamos a ver los imbalances. ya, ya entonces. Ojo, tengan en cuenta, ¿no es cierto? Aquí que el precio puede devolverse y tocarse. No siempre, ¿no es cierto? Es hasta la mecha que puede venir acá. No, Aunque ¿por qué? debería ser, ¿Por qué? ¿no? Porque el precio siempre puede venir y solo activar el bloque. Activa el bloque y se va. ¿Sí? Entonces, ¿y qué Pero tal si es que estamos en una pero, tendencia, al pero, menos si es que pero en estamos en otra una tendencia temporalidad no alcista, ¿no es bajaría, cierto? Viene para pero en acá, ¿no es otra cierto? temporalidad no bajaría. Viene para acá, viene para acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene, solo activa el bloque, toma un poco de liquidez y se va. ¿Sí? Entonces, esa es la partecita que también tenemos que mirar. Y entonces, ojo, ya. Ahora sí, hasta ahí preguntas, Walter. A Walter aquí. ¿Está Walter o no está Walter? No creo que está. Walter se nos fue. Miren aquí. Aquí quiero aquí en esta partecita quiero que por favor miren, sí, ya vamos a esta partecita, vamos a mirar ya en la vida real, ¿no es cierto? Un imbalance o una ineficiencia. Entonces, si ustedes se fijan, primero aquí, este es el cierre de un fractal, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes le vieron, ¿no es cierto? Que le hice más. Fíjense en ustedes, aquí tenemos nuestro fractal, inicio de fractal. ¿Dónde le tomamos? Le tomamos aquí, ¿no es cierto? Porque estamos en 4 horas. Aquí está nuestra neutralización inferior, ¿no es cierto? Si ustedes le ven, ¿no es cierto? Acá viene una, un BOSAP, ¿no es cierto? Un BOS al alza. Y si ustedes se fijan, aquí yo tengo nuestra estructura, miren. Viene, aquí tengo mi neutralización superior. Y aquí tengo ¿quién? Aquí tengo ¿quién? Mi BOSAP. Perdón, mi boss down, ¿no es cierto? O mi quiebre bajista, mi primer quiebre bajista. O el famoso choch. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta zona sí es válida, ¿no es cierto? Sí, este fractal es válido porque cumple con la estructura. Sí, entonces, vamos a ver. Si ustedes se fijan a detalle, ¿desde dónde a dónde empieza mi balance o ineficiencia? Fíjese en esta vela blanquita de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? El precio subió, ¿no es cierto? Y finalmente terminó cayendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta acá, fíjense en ustedes que al inicio, ¿no es cierto? Digamos que no teníamos de esto. Le vamos a tapar aquí ya. Hasta ahí. Le vamos a tapar hasta ahí para que no aparezca la otra ya. Fíjense en hasta ahí. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Los vendedores vinieron hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí nosotros vimos vendedores. La siguiente vela, ¿qué es lo que pasa? Quiere subir, ¿no es cierto? Aquí se presentan compradores, vendedores, pero aquí resulta quiénes, que los vendedores desde este punto, fíjense ustedes, desde este punto los vendedores empezaron a mandar en el precio y lo mandaron hasta abajo, miren. Aquí, ¿no es cierto? De hecho, lo mandaron hasta acá. ¿Sí? Fíjense ustedes, hasta aquí. Lo mandaron hasta acá el precio, pero aquí nuevamente empezaron a aparecer ¿quiénes? Compradores. Por eso es que se devolvió un poquito.
Luego en la siguiente vela, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, siempre tienen que fijarse en tres velas, ¿no? Una ineficiencia se va a dar en tres velas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en la siguiente vela, ¿qué es lo que pasa? Los compradores únicamente alcanzan a llegar hasta este punto, hasta el punto rojo, ¿no es cierto? Y ahí ya no tuvieron más fuerza para llegar, para cubrir este precio. Entonces, aquí se produce nuestro kin, nuestro imbalance, nuestra ineficiencia, nuestro fair value gap que le dicen, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no es cierto? Esta es una zona muy alta para que el precio algún momento vuelva, cubra esta zona y, ¿no es cierto? Acá tenemos ¿quién? Un OB, miren, ¿sí? Este es ¿quién? La última vela alcista de mi nueva tendencia, ¿quién? Bajista, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros de aquí cumple con la estructura, tal como les decía. Tenemos nuestra neutralización, tenemos nuestro quiebre a la baja, ¿no es cierto? Sabemos que este entonces viene siendo aquí, esta es la última vela que alcista de mi nueva tendencia bajista. Aquí tengo un order block, perdón, un imbalance. Ah, sí, como solo le estábamos mirando hasta acá, por favor, no tenemos todavía el trading pagado, ¿no es cierto? Como solo le estábamos mirando hasta ahí, esta es la zona. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el precio sigue moviéndose, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ahora el precio, los compradores empezaron a cubrir un poquito más del imbalance. Entonces, ahora mi nuevo imbalance ya se cubrió en la parte superior a más o menos hasta aquí, mire. Sí, entonces ese es ya le quitamos esta liñita, ¿no es cierto? Entonces le quitamos y ahora mi nuevo imbalance va a estar hasta más arribita, hasta aquí. Entonces, este es mi imbalance, mire. Entonces, ¿qué significa? Que esta zona, ay, ay, que esta zona va a ser muy buena, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para una venta, ¿no es cierto? Toda esta zona. Mire. Entonces, toda esa zona va a ser muy, pero muy buena. ¿Para qué? Para una ventita. Entonces, algún momento el precio va a tener que venir a cubrir este imbalance y a tomar este bloque, ¿sí? Y entonces ahí nosotros nos vamos dando de que el precio, ¿no es cierto? Va a tardar. ¿Cuánto? No sabemos cuánto, pero algún momento va a venir, ¿sí? Entonces fíjense en ustedes acá. ¿Dónde hay otro imbalance? Chequémosle. Aquí está hay otro imbalance, miren. Fíjense aquí, hay un imbalance. ¿Y dónde más? Aquí hay. Aquí está otro, miren. Esta es mi zona de imbalance, miren. ¿Dónde hay otro imbalance? Aquí, viene por acá y aquí está la otra, mira, ¿sí? Ahí está la otra. Y miren cómo el precio, ¿no es cierto? No, eso es lo que les decía, ¿no es cierto? Fíjense, en cuando el espacio es corto, yo puedo poner mi orden ya desde el origen, ¿no es cierto? Del imbalance. En este caso, como estamos en tendencia alcista, va a ser el origen este, ¿no? Entonces, fíjense ahí, ponemos una corta, viene para acá. Y yo hubiese dicho, bueno, que esta va a ser mi zonita como para saber que aquí el precio puede venir a cubrir, miren. Miren, y ha estado súper bueno este trade, miren, ha estado súper, súper bueno. Aquí de pronto podríamos analizar un poquito más, ¿no es cierto? Temporalidades bajas para ver si es que aquí tenemos alguna estructura importante, ¿no es cierto? Pero fíjense en ustedes acá. Si aquí este trade ha estado súper, súper bueno, con 89 puntos, 89 pips de stop loss, nos daba un ¿cuánto? Un 881. Prácticamente nos daba un 1 a 10, ¿no? O un 10 a 1. Entonces estaba buenísimo, mira. Entonces sí es importante conocer sobre los imbalances, ¿sí? Que el precio viene y sobre todo hay que tener claro de que cuando ya vemos un imbalance podemos arriesgarnos y decir, bueno, aquí se podría dar. Fíjense en ustedes, acá también hay otro imbalance que yo no lo había visto y lo acabo de ver. Aquí hay un imbalance, miren. Y fíjense en cómo el precio viene acá y casi lo activa, miren. ¿Sí ven? Entonces acá y se va con todo. Entonces eso les decía. Aquí nosotros tenemos que seguir haciendo un análisis de pronto aquí.
como estamos en 4 horas, no se le ve muy claro. Pero de pronto en una hora, de pronto tiene algo aquí. Nosotros podemos dar una estructura, de pronto aquí podemos decir que hay un boss up, perdón, un boss down, un quiebre a la baja, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, y aquí de pronto por aquí vino y neutralizó en la parte superior. Sí, entonces, pero eso habría que bajar un poco de temporalidad para saber si es que está. Pero si es que hay, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos decir que al menos esta zonita, si es que lo hay en temporalidades más bajas, podemos decir que esta zona tenemos y es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un OB y tenemos un imbalance dentro del OB, mire. Y te moleste, porque ya le activó, ¿no es cierto? Ya. Y te moleste, ya hizo la entrada, ya, pero si ustedes se fijan en lo que quedó, fíjense aquí, ¿no es cierto? Teníamos un OB, que es la última vela alcista de mi tendencia bajista. Entonces viene y aquí miren cómo le activa. Le activa al bloque, ¿no es cierto? A mi OB y se cae, miren. Y de hecho aquí me da una mini confirmación que no le llega, ¿no es cierto?, a activar, pero también se cae. Y entonces, ojo, tengan presente eso, ¿no es cierto? Que cuando yo tengo un OB y un imbalance que puede estar dentro, puede estar al ladito, ¿no es cierto? Está cerca del OB, entonces va a hacer que esa zona sea muy buena, o sea, una zona alta de reacción, ¿no? Pues fíjense ahí, si nosotros hubiésemos tomado este trade, uff, estamos hablando de un trade de proporciones eh, históricas. Miren, o sea, tomando este trade, ¿y con cuánto de stop loss? Miren, nosotros le poníamos 150 digamos, ¿no es cierto? Pero nos íbamos por 3.500. Estamos hablando de un 20-1. Miren, ¿qué se daba desde el jueves, desde el miércoles 19, miércoles 9 hasta el jueves 24? Miren, estaba súper bueno, miren, ese trade. Pues miren ahí, cómo viene, cubre el bloque, activa al bloque más bien, ¿no es cierto? Y se va con todo. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto? Un famoso OV, más un imbalance. Acá, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes, acá también, ¿no es cierto? Tenemos una zonita de imbalance. Aquí como estamos en 4 horas, ¿no es cierto? No se ve muy bien, pero yo aquí veo que hace una neutralización en la parte inferior, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Hace quién. Aquí me produce ya un boss, ¿no es cierto? Un boss up. Esto ya borrémosle. Y entonces, ¿no es cierto? Podemos decir que aquí esta zona va a ser muy interesante porque tenemos ya estructura. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no voy a coger desde aquí hasta acá. Yo lo único que voy a coger es desde aquí hasta acá. Mira. Esta va a ser mi zona para mí, porque estoy en 4 horas. ¿Sí? Y fíjense en ustedes ahí, qué es lo que viene y es lo que hace. Miren. De hecho, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí también hay un imbalance pequeñito, pero ahí, miren. Aquí y acá. Fíjense, entre esta vela y esta vela hay este espacio, miren. Aquí no hubo vendedores, aquí solo hubo compradores porque esta vela no tuvo un retroceso ni nada, ni una mecha. Pues de estos espaciecitos pequeñitos, ¿no es cierto? Son quienes los imbalances. Y fíjense en ustedes, vino, cubrió el imbalance, pero qué, miren, ¿qué tal este trade? Miren. Viene, le activa el bloque, ¿no es cierto? Y a lo ve y se va, miren. Aquí me da la confirmación nada más, miren. ¿Sí? Que si nosotros le bajamos a una hora, nos va a dar, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y ahora dónde está? Acá está, mira.
Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Yo les decía, ¿por qué no ponemos toda esa vela? Miren, cuando ya bajamos la 1 hora, miren a lo que se reduce. Entonces, mi imbalance sería esta, miren. Esta velita de aquí, miren, esta vela azulita. Esta de aquí, desde aquí. Este entonces viene siendo mi OB, perdón, no imbalance. Mi order block, ¿no es cierto? Y aquí forma mi estructura, miren. Aquí hay una neutralización en la parte inferior. De hecho, aquí ya tenemos mi primer voz, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Voz válido, ¿no es cierto? Voz up. Y acá ya hace otro voz, miren. Miren. Entonces, ojo. Entonces, yo ya aquí ya sé, ¿no es cierto? Que hay quién. Que hay mi order block. Y que aquí, si ustedes se fijan, aquí está. Miren. Aquí viene. En 4 horas, en 1 hora viene, aquí está mi imbalance. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta zonita va a ser muy buena porque puede venir a rellenar y puede venir aquí a activar mi OB. Y si ustedes se fijan, miren cómo viene. Rellena el imbalance, activa mi OB y se va, miren. ¿Sí? Ya en 1 hora es muy buen trade, ¿no es cierto? Entonces, veamos cuánto nos da aquí. Una posición larga, ¿no es cierto? Le aguantamos al inicio, ¿no es cierto? Entonces, ojo. Pues yo le pongo a la mitad y me voy por este trade. Estamos de un 6-1, ¿no es cierto? Porque estamos poniendo 150 pips de, de stop loss. Aquí es lo que dice Hernán. Le ponemos en la mitad, ¿no es cierto? Ya. Y nos aguantamos hasta ver si es que baja, ¿no es cierto? Ahí es lo que dice. Ahí ya depende mucho del ojo de cómo ustedes estén analizando, ¿no es cierto? Pero ahí lo que decía Hernán, le pongo en la mitad, porque casi muchos traders dicen así, la esperamos a la mitad del fair value gap, ¿no es cierto? Entonces le esperamos a la mitad de la imbalance, le esperamos ahí. Entonces le esperamos, entonces aquí lo que vamos a hacer es reducir un poquito el riesgo. De hecho, nos vamos por 140 también, ni siquiera baja, ¿no es cierto? Porque como le vamos a agarrar en la mitad o un poquito más de arriba, y le agarramos esta entrada y nos vamos por un 1000 a 1, o sea, estamos hablando por un 1000 pips, ¿ya? Pues miren ustedes. Entonces nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que ir mirando y esa es la tarea de ustedes, ¿no es cierto? Mirar mis order block y mis imbalances, ¿sí? Entonces su tareita es mirar order block e imbalances. Entonces eso deben hacerlo. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Tenemos, aquí está una neutralización, ahí este viene siendo mi imbalance, mi OB, ¿no es cierto? Mi order block. Y aquí está. ¿No es cierto? Ya. Miren, ahí está, no activó. Seguramente en algún momento puede venir a activar. ¿Sí? Aquí tenemos. Y aquí activan. Un muy bonito trade hasta acá arribita. Y aquí sí ya nos la sacan, ¿no es cierto? Entonces tienen que mirar eso también. Y miremos otro, si es que hay otro por acá. Y ya se nos acaba el tiempo. No todos se van a cumplir, ¿no? Tengan en cuenta de que no todos se van a cumplir. Miren, cómo hay aquí un imbalance inmenso. Si le ve, no, subámosle a 4 horas, ¿no es cierto? Fíjese, Fernán y Walter. Aquí hay un imbalance súper grande, mire. Desde aquí, ¿cómo nos deja? Esta de seguro es una fundamental. Hasta aquí, mire. Es inmenso este imbalance, mire. Entonces el precio viene y necesariamente tiene que venir a rellenar esto. ¿Dónde se apoyó? Se apoyó justamente en esta zona, mire. En este, yo diría que en este OB de acá. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya una sacada o una neutralización en la parte inferior, ¿no es cierto? Y acá tenemos ¿quién? Y acá tenemos un boss up, mire. Entonces por eso ya se convierte esta, ¿no es cierto? En una
en una zona, esta partecita se convierte en una zona válida, ¿no es cierto?